Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. Vamos a comenzar, vayan preparándolo. Vamos a seguir con el ejemplo de la clase número, ya el formulario vamos a terminarlo. Yo después lo voy a subir al aula, pero para los que quieran seguirme o hacerme preguntas, vayan alistando su RAD de estudio, ¿no? Para que podamos terminar el tema este, ¿ya? Ahorita comenzamos. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando lo vean. ¿Ya están viendo la pantalla? sí, ingeniero. Ya, perfecto. La anterior semana habíamos hecho ya la clase número, habíamos implementado algunos métodos, digamos, los básicos. Ya habíamos dicho también que había algunas cosas ahí que faltaban. Y luego nos faltaba ver la parte de cómo interactuamos con el formulario, ¿no? Así que vamos a ir viendo ese tema. Cualquier pregunta o duda, si ya lo hicieron o me pueden mostrar, preguntar y vamos a hacerlo ya. Bien, perfecto. Primero nos vamos a ir al formulario y vamos a cambiar algunas propiedades y vamos a hacer algunas cosas en el formulario, ¿ya? Lo primero, vamos a cambiar el título del formulario, le vamos a poner números, para que no aparezca el nombre por defecto, ¿ya? Voy a cambiar el nombre, no sé si ya le cambié el nombre al formulario. Sí, el nombre, por ejemplo, se llama, yo le voy a poner FRM principal. Son las dos propiedades que le he cambiado al formulario, ¿no? Ahora vamos a agregarle con un componente visual, digamos, he cambiado dos propiedades del componente, el título y el nombre del formulario, nada más, ¿no? Ahora voy a... Ya, entonces lo que vamos a hacer es agarrar y, y aumentar algunos componentes. Por ejemplo, para poder interactuar, la mayoría de las aplicaciones, por no decir casi todas, las aplicaciones en Windows, en un entorno Windows,
Entonces, esas propiedades que solo son de apariencia, ¿no? Para cuestiones Ahora, como tenemos que interactuar con el formulario, digamos, cuando corra esta aplicación, el usuario debe interactuar o debe poder interactuar con la aplicación. ¿Y cómo interactúan normalmente las aplicaciones en Windows, ¿no? Igual que el mismo editor que ustedes tienen a través de un menú. La mayoría de las acciones que pueden hacer dentro de la aplicación están ofrecidas en un menú, ya sea un menú como este, digamos, ¿no? Desplegable, o un menú de iconos como este, digamos, ¿no? Entonces siempre lo hacen de esa manera. Entonces en este caso lo mismo vamos a hacer nosotros, como este es nuestro formulario y queremos que el usuario a través del formulario pueda interactuar con nuestro número, entonces vamos a aumentarle un menú, que es lo más. Entonces en este caso, me voy a los componentes estándar de la paleta de herramientas, digamos, ¿no? Y selecciono ahí dentro de los más típicos estándares está lo que es un un menú principal. Entonces coloco un menú en el formulario, que significa que ahora mi formulario puede tener un menú igual que cualquier menú que ven en las aplicaciones Windows, ¿no? Ahora, lo primero que vamos a hacer es construir el menú. No estamos programando nada, es construirlo el menú, diseñarlo el menú. Entonces, para hacer eso, hacemos simplemente, ya pusimos el componente menú principal en el formulario, luego hago doble clic y me permite construir. En otras palabras, me dice, por ejemplo, ¿qué querés? En el menú de su RAD Studio, ustedes tienen File como primera opción. Aquí me dice, ¿qué diablo querés que diga acá? Y yo le voy a poner ahí, creo que diga método. ¿Ves? Ahí. Y luego me dice al lado qué querés que diga, o abajito acá, dentro de métodos, qué opciones querés. Y como lo que yo quiero es probar estos métodos de la clase número, en este caso son 4 métodos: obtener valor, cambiar valor, eliminar dígitos, cantidad de dígitos, número de dígitos, o el enésimo dígito del número. Entonces eso voy a simplemente poner, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir obtener valor, digamos, ¿no? Ahí en el menú, perdón, cambié la propiedad equivocada, cambié el activo, ¿no? Ya, ahí, obtener valor. Entonces eso es lo que va a decir ese texto, simplemente es lo que dice, ¿no? Es lo que yo quiero que diga en el menú. El otro es cambiar valor, digamos, ¿no? El otro va a ser obtener enésimo dígito. El otro era eliminar dígitos. Y el último era cantidad de dígitos. Entonces ya creo un menú para que el usuario pueda seleccionar cuál método quiere probar, digamos, de lo que ya está hecho en la clase número. ¿Se entiende la idea hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, para eso me va a servir el menú. Ya creo un menú. Ahora fíjense, ya cuando corre mi aplicación, obvio, crea el formulario. El formulario ya tiene un menú, pues, ¿no? Y el usuario puede ejecutar alguna de esas. Obvio que ahorita no hace nada porque no le he programado. Simplemente he creado el menú nada más. No he programado nada. Por eso, obvio, ahorita no va a hacer absolutamente nada. Pero lo que vamos a hacer ahora es programar ya. Cuando el usuario haga clic aquí, que haga algo, ¿no? Cuando haga clic y vamos a ir probando, ¿ya? Entonces esa es la idea. Bien, ya tengo el menú, ya tengo mi objeto, mi clase. En el formulario ya hicimos los básicos, ¿no? Creé un objeto de la clase número. Por supuesto, incluí la unidad para poder declarar la clase número, porque en la clase del formulario lo que hice fue poner en uso la clase del número y por eso me dejó declarar algo de tipo número, porque ya lo conoce. Entonces,
Entonces, lo primero que hay que hacer es crearlo, porque con declararlo no es igual que una variable simple, que con solo declararlo ya lo puedo utilizar. En el caso de objetos, aparte de declararlo a n, tengo primero que crearlo a n para poderlo utilizar. Entonces ya lo declaré, digo que n va a ser algo de tipo número y ahora hay que crearlo. Entonces aprovechamos que el formulario también se crea, utilizamos el evento de creación del formulario, ¿ven? Nos vamos a los eventos del formulario y hay un evento onCreate que se ejecuta cuando se crea el formulario. Entonces, aprovechando que se va a crear el formulario, creamos también a mi objeto n. Entonces, aquí en la creación del formulario, entonces voy a crear a mi objeto n. ¿Cómo se crean los objetos? Siempre es la misma lógica. Se pone el nombre del objeto, en este caso es n, dos puntos igual, el nombre de la clase, que en este caso es número, la clase se llama número, ¿ve? La clase se llama número. Entonces, el nombre de la clase, punto, el nombre del constructor, que en este caso es create. Entonces ya estoy creando un objeto de la clase número y n base. Entonces ya lo declaré, ya lo creé, ahora sí ya lo puedo utilizar. ¿Qué significa lo puedo utilizar? Ya puedo llamar a cualquier método que hice de n. Si pongo n punto y ahí me salen toditos los métodos que programé. Obtener valor, cambiar valor, eliminar dígitos, número de dígitos. ¿Se entiende? Ya lo puedo utilizar. Ya puedo llamar a cualquiera de los métodos para probar si funcionan bien. Y entonces eso es lo que vamos a hacer simplemente en el código, llamar a esos métodos. Obvio, pero no lo voy a programar aquí en la construcción y llamar a los métodos. Lo voy a programar en las acciones del menú. Entonces, cuando vengo aquí, llamo al menú y doy clic acá, ¿eh? En edición, clic, clic, y me dice, ¿qué querés, ve? ¿Qué querés que haga cuando el usuario haga clic aquí? ¿Ay, qué es lo que quiero hacer? Es obvio decir la n, devolveme tu valor, ¿cuánto vales? Y obvio, n me va a devolver su valor. ¿Se entiende hasta ahí? Si no, vayan preguntando. ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Ya, por ejemplo, ahora cuando lo haga correr, entonces, fíjense, voy a hacer correr el programa. Entonces, cuando ya se creó este formulario, ya creé al número. Entonces, cuando vengo y le digo aquí obtener valor, me lo va a obtener el valor. Pero alguien dirá, pero no veo nada. Obvio, porque yo simplemente le dije al número, devolverme el valor, y el número me devolvió el valor. Pero si yo no hago nada con eso, obvio, no va a ocurrir nada. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Entonces, si yo quiero verlo eso, que algo pase, tengo que hacer algo. Entonces, la pregunta es, ¿querés mostrárselo ese valor al usuario? ¿Y dónde se lo vas a mostrar? Otra vez, podemos recurrir a los componentes básicos y uno de los más básicos se llama un label, una etiqueta. Entonces, yo puedo poner una etiqueta ahí, ¿ves? Un componente visual, es una etiqueta, se llama. Y puedo decirle al número, devolverme tu valor, y decirle la etiqueta, mostrame este valor que me devolvió el número. ¿Se comprende la idea? Entonces, ¿ve? Acá yo le dije al número, devolverme tu valor. Y le digo a la etiqueta, al labelcito, mostrame este valor. Entonces, en otras palabras, le digo al label, mostrame lo que el número me devuelva. Entonces, al labelcito le digo, vos mostrame lo que el número va a devolver. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. ¿Ya? Ahora, pero hay un problema. El label solo muestra textos, no muestra. Obvio, no significa que no puede mostrar números, pero él muestra directamente texto. Si aquí lo hago así, cuando lo compile, el programa me va a dar un error, ¿ya? Y me va a decir, bueno, no son compatibles los tipos de datos string con cardinal. Obvio, ¿por qué? Porque el número me está devolviendo un cardinal, un número, y el label está esperando que le asigne un string para poderlo mostrar, ¿se entiende? Ahora, eso no significa que no se puede, solo que, obvio, hay que hacer conversiones. ¿Por qué se hacen todo el tiempo conversiones en lenguajes visuales como estos? Porque la mayoría de los componentes visuales muestran todo como string. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de mostrarlo sin tener que lidiar con los distintos tipos. Entonces, ¿querés que muestre algo? Lo muestro como string, porque todo al final se puede convertir a un string. Y viceversa, digamos, ¿no? Un string lo puedo convertir en un número, en una fecha, ¿me entiendes? Y entonces, por eso es que los componentes, tanto los que muestran cosas como los que piden cosas,
normalmente siempre lo hacen como un string, porque es el tipo más genérico que hay. ¿Se comprende la idea o no? Sí, se entiende. Entonces, por eso es que en general van a ver en lenguajes de este tipo, sobre todo visuales como este, donde todo siempre hay que hacer conversiones de tipo para mostrarlo o para pedirlo. Entonces, aquí como yo quiero mostrarlo y este solo muestra string, entonces no hay problema, lo puedo agarrar, convertir ese entero a un string. Llamo a esa función, es una función que le paso el número y lo vuelve ese número un string, y como ya es un string, ya la Abelcito no se queja. Entonces, cuando ya haga correr yo esto, ¿sí? ¿Ve? Y le diga acá al número, devolveme el valor, el número lo devuelve, me devuelve que vale 0, y le dice al label mostrar el 0, pero lo muestra como un string, pero al final el usuario no le importa, porque cuando lo ve como 0, no le importa si es un string o un número. ¿Estamos? Ahora solo ya esto es para pintarlo. Como quiero que se vea más bonito puedo agarrar, por ejemplo, este label, lo selecciono y le cambio algunas propiedades. Primero, por ejemplo, borro su contenido para que no salga ya directamente el label 1, sino vacío. ¿Sí? Puedo cambiar también, por ejemplo, la fuente para que salga más grande. Voy a decirle, vas a salir en vas a salir en Tiny Roman, de tamaño 24, en color azul, digamos, ¿no? Ok. ¿Ya? Y entonces, obvio, cuando corra esto solo es para pinta, no cambia nada. Le digo obtener valor y me devuelve, valgo 0, pero ya en azul, en una letra más grande. Pero si quiero aún más bonito, digamos, ¿no? Aquí, donde programé, obtener valor, aquí, por ejemplo, solo estoy mostrando el valor. Pero también si quiero puedo incluirle, como ya esto es un texto, puedo concatenarle a ese texto, que es el número, un texto adicional. Por ejemplo, le puedo decir, el valor es 2 puntos, digamos, ¿no? Y que salga ahí el valor. Entonces, obvio, ya ahí eso es para darle más pinta al resultado, ¿no? Entonces, cuando esto corre y le digo al número, devolveme tu valor, me dice el valor es 0, ya. Más bonito, digamos, ¿no? Pero sigue siendo la misma lógica. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. 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 Y así vamos a continuar llamando los métodos. Ya llamé a uno, digamos, el que era para obtener el valor. Ahora vamos a llamar al otro para cambiar el valor del número, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Otra vez clic acá y me dice, ¿qué quieres que haga? Y le digo, lo que quiero es que llames al número y llames al método cambiar. Y obvio me dice el número cambiar, pasame el valor por el cual quiero cambiar. Y obvio yo le puedo pasar directamente eso, digamos, 100, cambiarlo por 100. Y obvio cuando esto corra, digamos, ¿no? Y yo le digo al número, por ejemplo, obtener valor, me dice vale 0, pero si yo le digo cambiar valor, él lo va a cambiar, ¿por qué? Por 100, ¿no? Si yo ahora le digo de nuevo al número, devolveme tu valor, me dice valgo 100, porque ya lo cambió el 0 por 100, digamos, ¿no? Pero obvio, si lo vuelvo a decir cambiar valor, siempre va a ser 100, y no tiene chiste, ¿no? Porque siempre va a valer 100, a menos que lo corte el programa y voy y le ponga otro valor, pero no tendría gracia hacer eso cada vez. Entonces, otra vez, como ese 100, en vez de ponerlo constante, el usuario lo digita. Y otra vez, para eso recurro al formulario. Quieres pedir un valor ya aquí en el formulario. Y otra vez, ¿cómo pides ese valor? La manera más básica y clásica es utilizar un componente visual, que en este caso se llama un text box, un edit, o como le dicen en los diferentes lenguajes, un cuadrito donde el usuario puede escribir cosas, ¿no? Entonces puedo ocupar un componente esto. Entonces cuando esto corre, obvio, aquí el usuario puede escribir lo que le dé la gana. Texto, en realidad otra vez es string, pero igual puede meter números, digamos, ¿no? Pero obvio son string, ¿se entiende? Puede meter, yo podría decirle al objeto, cambiar el valor, pero quiero que lo cambie por que digitó acá, ya no por 100, ¿se entiende? Entonces tengo que programar para que eso ocurra. El poner el componente no significa que ya lo hace, ¿no? Obvio, no hace nada, porque si yo le digo cambiar valor, sigue cambiándolo por el 100, ¿no? No por lo que digité, porque no he programado nada, yo solo puse el componente visual ahí, nada más. Entonces, otra vez, para darle pinta, si quieren, yo puedo agarrar y cambiar algunas propiedades de ese div,
Primero, por ejemplo, puedo borrarle ese texto por defecto para que no salga nada, ¿sí? Puedo también hacer la fuente un poquito más grande para que se vea mejor. ¿Ya? Y voy a programar para que, obvio, ya el valor que se le cambie ya no sea un constante, sino sea uno variable. ¿Qué valor le voy a poner? Obvio, lo que el usuario haya digitado en el componente edit1 en su propiedad text, ¿sí? Otra vez, entonces, ¿por qué valor va a ser cambiado? Por lo que el usuario digite en ese componente. Pero otra vez, lo que este valor, lo que el usuario digitó ahí es un string. Y obvio, si yo solo le digo eso, me va a dar un error otra vez. Me va a decir, mira, otra vez un cardinal no se puede combinar con un string. Entonces, obvio, para que este lo acepte, este número que se metió acá, por supuesto, tengo que convertirlo, ¿no? Ese TER al revés, esa cadena, quiero convertirla en un número, le digo, para que, por supuesto, ya la acepte el otro y no tenga problemas de tipo. Y entonces, cuando esto corre, y el usuario ya aquí puede digitar un valor, ¿ya? Y decirle cambiar valor. Entonces, obvio, se supone que ya lo cambió por 456. Entonces, cuando yo le diga obtener valor, me dice ya vale 456. Por supuesto, ya lo puedo cambiar ya por lo que yo quiera, ¿no? Y cada rato sin cortar el programa, ¿no? Le digo obtener valor y obvio ya puedo ir cambiando cuando me dé la gana el número, el y obvio mostrar. Entonces ya probé que esos dos métodos que dice están funcionando bien. ¿Me entiendes, ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, Ya, entonces igual vamos a continuar el Bueno, ahora toca, digamos, voy a llamar al método obtener enésimo dígito. Entonces, otra vez, ¿qué vamos a hacer? Otra vez simplemente llamar a n y decirle devolveme el enésimo dígito, que es este de acá. Me dice, envíame qué posición y yo te voy a devolver el dígito en esa posición. Y otra vez tengo que pedirle al usuario la posición. ¿Me entiendes? Y puedo utilizar el mismo edit que tenía, ¿no? Entonces le puedo decir lo que digiten en edit1.text, esa va a ser la posición. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, le estoy pasando el parámetro, que es un número, la posición del dígito donde quieren es. Entonces, otra vez, como ese es un string, tengo que convertirlo a un número, ¿no? Antes de pasárselo como parámetro al método, porque el método está esperando que le pase un número, la posición. Y una vez le pase la posición, ¿qué me va a devolver? Un dígito en esa posición. Y como yo quiero mostrarlo, el dígito, eso otra vez voy a utilizar un label, digamos, ¿no? El mismo label que tenía para mostrarlo, digamos, lo que el método me devuelve. Entonces me devuelve un dígito y yo lo muestro, ¿no? Pero como lo que me devuelve es un número otra vez, tengo que volverlo a convertir a cadena, ¿no? Porque lo que me va a devolver es obvio es un dígito, una posición, ¿no? Y yo igual le puedo aumentar un textito para especificar el dígito es, para que salga más bonito. Y ahora cuando esto corra, entonces, por ejemplo, le voy a cargar este valor, le voy a cambiar, bueno, aquí solo para mostrar que está ahí, y ahora le voy a decir, a ver, devolverme el segundo dígito. ¿Qué me tendría que devolver si le llama a obtener el décimo dígito con el valor 2? ¿Qué me tiene que devolver? 5. 5. Entonces me dice el dígito es 5, el que está en la segunda posición. Si le digo el de la primera, me dice 3. Si le digo el de la tercera, me dice 7. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Ya, como saben, hay una serie de cosas ahí que no están todavía controladas, los errores, las excepciones. Por ejemplo, si yo le digo el dígito 5, digamos, ¿no ves?
y le llamo a ese método obtener el enésimo dígito y me devuelve cualquier burrera, digamos, porque no existe en realidad la posición 5, porque el número, si se acuerdan, solo tiene 3 dígitos, así que no le puedo pedir el quinto dígito, ¿eh? Entonces no es tan controlada. O por ejemplo, si yo pongo cualquier texto acá y le digo cambiar valor, obvio me va a dar un error, no lo puedo cambiar porque no lo puedo convertir eso en un número, me dice. ¿Se entiende? Entonces hay cosas que obvio todavía no están controladas y requiere, por supuesto, más desarrollo. Si es que, por ejemplo, no quieren que el usuario pueda meter letras, sino solo pueda meter números. Entonces, pero no son cosas que nos interesan por el momento programar, digamos, ¿no? Sino recién estamos tratando de crear nuestros primeros algoritmos, pero después vamos a programar ese tipo de cosas, ¿se entiende? Entonces, ahorita no se preocupen por esos detalles, digamos, ¿no? De a poco vamos a ir tratando de hacerlo cada vez más, pero solo para que entiendan que esto no es un desarrollo completo con todo lo que implica, sino son solamente los algoritmos por el momento y entender cómo interactuar con esos algoritmos. ¿Se entiende hasta acá? Preguntas, dudas, a ver, señores. Vamos, vamos, hablen. Vamos, vamos, hablen, señores, pregunten. ¿Sí, todo? ¿Se entiende o no? Se entiende todo, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, ustedes terminan. Yo ya llamé a 3 métodos. Ustedes ya lo implementan la llamada a los otros 2 métodos. Falta el número de dígitos, digamos, ¿no? Y el de eliminar dígitos. ¿Están de acuerdo? Esos 2 ustedes lo hacen la llamada y los prueban. Ya yo hice 3, digamos. Ustedes hacen esos 2 para ver si lo hicieron bien. De cualquier manera, esto lo voy a grabar, digamos, no lo voy a subir a la clase para que ya les sirva como la clase base para aquellos que no han hecho nada o no pueden hacer. Entonces ya la tienen la clase ahí, la pueden descargar, recuperarla en su entorno, digamos, y continuar. Obvio, ¿qué van a continuar? Van a seguir aumentando métodos, nada más, ¿no? Cada vez que yo haga uno, hagamos algún otro método, vienen y lo aumentan aquí y lo prueban, nada más. Obvio, lo declaran aquí, lo programan abajo y luego el formulario lo llaman también para ver si está bien. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Se entiende. Ya, perfecto. Entonces yo lo voy a subir hoy día a la clase esta para que la tengan y puedan continuar. Por el momento llamen a esos 5 métodos y luego simplemente vayan aumentando nuevos métodos. Pues acá tienen que tenerlos todos esos métodos ahí. Cada vez que hagamos en pizarra o en la clase un nuevo método, vienen, lo declaran, lo implementan y lo prueban, ¿no? Bien. Listo. Entonces, vayan haciendo, vamos a subir. Vamos a continuar ahorita, les voy a dar unos ejercicios adicionales. Vamos a continuar haciendo ya algunos otros algoritmos. ¿Sí? Bien. A ver, habíamos visto ya las cosas básicas de los números, si quieres, cómo armarlo y desarmarlo, si quieres, un número, ¿no? Ya son unos expertos en armar un número a partir de dígitos o desarmarlo, quitarle un dígito, reemplazar un dígito, insertar un dígito, eliminar un dígito. ¿Me entiendes? Pueden armarlo y desarmarlo el número como les dé la gana, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Yes. Todo con operaciones aritméticas, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo algunos métodos asociados a eso. Vamos a hacer ahorita un conjunto de métodos asociados a conversiones, por ejemplo. Yo tengo un número y le puedo decir, bueno, vos sos 24, el valor no cambia, quiero que me devuelvas su equivalente en binario. ¿Cómo sos en binario? En números binarios. Y obvio me va a devolver un número, ¿no? Entre 0, 1, 0, ¿no? Un número así me va a devolver una secuencia de ceros y 1. O ¿cómo sos 24 en hexadecimal? No sé, digamos, 1A es valor en hexadecimal. ¿Cómo sos en octal, digamos, ¿no? Entonces, así. Entonces, vamos a hacer métodos. Primero, los básicos. Quiero convertirlo a binario. Quiero hacer un método que me devuelva el número en su equivalente binario, en su equivalente hexadecimal.
y en su equivalente octal. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Ya, a ver, les doy 2 minutos para pensar. ¿Cómo hacemos eso? Obvio, son 3 métodos, no es un método que hace las 3 cosas. Son 3 métodos que hacen una de esas tareas que, obvio, por supuesto, que son similares los algoritmos, por no decir casi iguales. Entonces, el algoritmo, pero tienen sus pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, básicamente, la idea es cómo creo un algoritmo para hacer ese trabajo. A ver, 2 minutos y luego me van mandando la idea que tienen, que en teoría todo el mundo lo sabe. No estoy hablando de que lo escriban en el código y corran, sino que en teoría todo el mundo sabe cómo hacer esa conversión. Entonces entienden. Me venía una pregunta. Ajá. Dime. ¿Ese segundo que dice es hexadecimal? Sí, hexadecimal, sí. Ya, gracias. Ya, en teoría, entonces todo el mundo sabe cómo hacer esas conversiones. Lo que no sabe es cómo traducir eso que entiende en un algoritmo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer ahorita, traducir eso que entienden en un algoritmo. Pero en teoría, todo el mundo sabe cómo hacer la conversión, ¿eh? A ver, veamos, le doy un minutito para que la piensen y luego me digan cómo se hace la conversión y luego intentamos llevar eso a un algoritmo. ¿Estamos? Tendríamos que quedarnos con el residuo dividido entre el número. Eso es lo que quiero que me expliquen. Ahorita les voy a preguntar y eso es lo que quiero que me digan. ¿Cómo entienden que se hace ese tema? ¿No ves? Ok. Ya, a ver. Entonces, ¿cómo es que hacemos la conversión? Vamos a suponer un ejemplo, digamos, ¿no? A ver, el número, un cortito, porque sea. 17. ¿Cómo hacemos la conversión? ¿A binario? A lo que sea. A binario sería dividirlo entre 2 y quedarnos con el residuo hasta que llegue En a valer realidad, 0. obvio, en todos es lo mismo, ¿no? Lo que hacemos es ese número y lo dividimos entre la base del sistema. En este caso, obvio, cuando yo en decimal quería sacar los dígitos, ¿entre qué lo dividí? Entre 10. Y 10 no era un accidente, porque la base del sistema decimal es 10. En este caso, como quiero a binario, obvio, la base es 2, digamos, ¿no? Por eso es que lo divido entre 2. Y obvio, cuando lo divido entre 2, tengo, obvio, división entera. Tengo 2 residuos, el cociente y el residuo. Y el residuo, es obvio, es igual que en decimal, cuando lo dividí entre 10, el residuo, ¿qué era el residuo? ¿Qué era el residuo? Señores, ¿El primer dígito? era el dígito, era un dígito, ¿no? Obvio, en la primera división, por supuesto, el primer dígito, ¿no? Luego, si quiero sacar el siguiente dígito, obvio, tomo el cociente y lo vuelvo a dividir entre 2, digamos, ¿no?
¿eh? Y si hago lo mismo otra vez, digamos, ¿no? Entre 2 otra vez. Otra vez entre 2, digamos. Y finalmente otra vez entre 2, digamos, ¿no? Me queda. Y entonces el número está formado por estos dígitos, ¿no? Obvio, como este es el primero que anoto. Luego viene el otro. Siempre los números se forman para allá, ¿no? Entonces luego viene el otro. Y finalmente, digamos, el otro, perdón. Y finalmente el último, ¿no? Entonces, y ese es el 17 en binario. Obvio, si quiero hexadecimales, exactamente lo mismo, nada más que la base ya no es 2, es 16, digamos, ¿no? Si es octal, es lo mismo, nada más que la base es 8. Pero algorítmicamente es el mismo algoritmo. Es el mismo, lo único que cambia es por qué lo divido, nada más. ¿Se entiende o no? Eso en teoría ya todo el mundo lo comprende. ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Como todo el mundo entiende lo que hay que hacer, ahora hay que traducirlo a un algoritmo esa cosa, ¿no? Y entonces cuando intentamos traducir esto a un algoritmo, comenzamos a tratar de escribir esto ya en pasos que entienda el computador, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso entonces? ¿Cuál sería el primer paso? Obtener el número. Señores, Obtener el número. ¿qué número? El que vamos a convertir a binario. No, pues se supone que cómo nos llega ese número, ¿qué te importa? Ya vos tenés un número, el algoritmo solo se preocupa por hacer para ese número. ¿Cómo llegó ese número? ¿Quién sabe? No, ni interesa. Aquí estamos hablando ya del algoritmo, Sería de ¿no D ves? igual a N mod 2. ¿Qué es el primer paso entonces? Es obtener el primer dígito del número, ¿no ves? En la base que me interesa, ¿no ves? Entonces voy a obtener el primer dígito. ¿Cómo obtengo el primer dígito? N mod 2 sería. Ya, para binario sería n mod 2. ¿Eh? Ya, ese es el primer paso que hago. Segundo paso, ¿qué hago? Segundo paso. Creamos el nuevo número con el residuo. Sí, agarro ese dígito y armo un nuevo número con ese dígito. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí va a haber un pequeño detalle. A ver, en el caso de binario lo puedo armar como un número. Como un número. Pero tiene una pequeña dificultad. Y es que ese número que voy a armar va a ser más grande que el número en decimal en cantidad de dígitos. Y por supuesto, como sabemos que los lenguajes, ¿cuánto es lo máximo de que soporta un cardinal? 12 dígitos. Por lo tanto, en binario, un número de 12 dígitos es un número de menos de 5 en decimal, ¿se entiende? Un número de 5 dígitos decimales ya tiene más de 12 dígitos binarios. De hecho, llega a 16 dígitos binarios. Entonces, no podría manejar números grandes. Un número de 6 dígitos en decimal, si quiero transformarlo en número, en dígitos, cadenas, ¿no? Ahí. A ver, vamos a suponer que ese nuestro R es una cadena que inicialmente comienza vacía. A, el nuevo R, ¿qué va a ser? Ah, Va a ser la cadena formada A.
Si luego yo digo R es igual a R más el carácter B, ¿qué va a tener R? A y B. ¿Sí? Eso no es suma. Lo que estoy haciendo no es suma. ¿Se entiende? No estoy sumando. Aunque utilizo el mismo operador, no es suma. Se llama concatenación en cadenas. ¿Se entiende la idea? Concatenación. ¿Vamos? ¿Se comprende o no? Sí. Sí. Si yo luego ahora digo R es igual al carácter C más R, ¿qué valdría el nuevo R? C, A, B. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, por supuesto, ya cambió el orden de los elementos, digamos, ¿no? Y por lo tanto el resultado también cambia. La concatenación en cadenas no es conmutativa. Quiere decir que no es lo mismo A más B que B más A, porque es concatenación. En cambio, en la suma aritmética es lo mismo A más B que B más A, es conmutativa. En la cadena no, por lo tanto, el orden en el cual concateno hace una diferencia. No es lo mismo que en la suma. ¿Se comprende o no? Sí. Sí. Bien. Por lo tanto, acá, como ya somos expertos en cadenas, acá voy a decir R va a ser igual a ¿qué cosa? Asumiendo que R, obvio, es la cadena. ¿Cómo sería la concatenación? N más R. ¿Qué? Perdón, R. no te escuché. R más N. Más D. N más R. N más R. Ya primero que obvio el dígito es D, ¿no ves? R más D es Cierto, D. D D. R más D. más D. Bueno, en realidad no es así. ¿Por qué? Porque si yo lo hiciera en ese sentido, digamos que el primer dígito que saqué fuera 1 y el segundo que saco es 0, digamos, ¿no? Entonces va a ir así. ¿Me entiendes? Para allá, armándose. Y si se acuerdan cómo tenemos que ir armándolo, así, porque el primero que sale, ¿me entiendes? ¿Lo ves? Es el primero de la lista. ¿Se comprende o no? Sí. Entonces, si lo concatenara en ese sentido, me saldría al revés el número. Entonces, ¿cómo tengo que concatenarlo? D más R. Ya, sería D más R. ¿Se entiende, no? Bien, pero todavía hay un detalle más que hay que entender. Obvio, ¿qué es D? ¿De qué tipo es D? ¿De qué tipo es D? De tipo numérico. Es de tipo numérico. ¿Y R de qué tipo es? Cadena. Entonces, cuando yo utilizo el operador más, el lenguaje no sabría si sumarlo o concatenarlo. ¿Por qué? Porque uno es un número y el otro es una cadena. Entonces, va a dar un error, va a decir, no hay compatibilidad de tipo. No sé si concatenarlo o sumarlo. O los dos son cadenas para que los concatene, o los dos son números para que los sume. Pero así no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Convertir todo a cadena o todo a número? A cadena. Obvio, lo que quiero es convertirlo a cadena. Entonces, ¿qué debo convertir a cadena? El dígito. El dígito, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, aunque no es la manera ideal de hacerlo, podría yo decir algo como esto, ¿no? Entonces, agarro ese dígito, lo convierto a cadena y ahora sí ya lo puedo sumar, lo puedo concatenar, digamos, ¿no?
voy a concatenar este carácter con lo que tiene el string. ¿Se entiende? Ya vamos a ver por qué eso no es lo ideal, pero por el momento se comprende la idea, ¿no? Entonces ya saqué el dígito, ya lo adicioné al resultado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Señores. Eliminar el dígito que se obtuvo. Ya eliminar el dígito para poder volver a sacar otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? NDIF 10. N igual a N div 10. Y ya. Y ahora, luego, ¿qué hago? ¿Qué hago? Repetimos lo mismo. Repetimos lo mismo. ¿Hasta cuándo? Entonces, esto simplemente lo vuelvo a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que n sea igual a 0. Hasta que n sea igual a 0 o mientras n sea mayor que 0. Si utilizo un while es mientras n sea mayor que 0. Si utilizo un repeat, hasta que n sea igual a 0. ¿No ves? Pero ya no tengo el brutal algoritmo, ¿no ves? Disculpe, ¿no sería dividido entre 2? Me equivoqué, perdón. Ah, perdón, sí, tenés razón, yo también estaba pensando. Sí, au. Yeah. Yeah. Bueno, aquí te lo voy a escribir encima. Sí, tienes razón, es 2, porque obvio, igual que el residuo es entre 2, porque es la base aquí también, ya es 2. ¿Ya? Entonces, ese es el brutal algoritmo. Entonces, ¿qué va a hacer? Este algoritmo, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y devolverme el número en su equivalente binario. Si cambio este 2 por 16, me lo va a hacer obvio, en ambos lugares, ¿no? O si cambio esto por 8, me lo va, o por cualquier otro número. Si lo quiero en base 32, entonces obvio lo divido entre 32. Si lo quiero en base 64, igual, y así sucesivamente, puedo cambiar cualquier base. Pero el algoritmo no cambia, ¿no ves? ¿Se entiende? Sí. Entonces intenten hacer esos 3 métodos. Obvio, ya van a notar algunos problemas y algunas diferencias, sobre todo con el hexadecimal. Y lo que quiero es ver qué ideas se les ocurre para resolver esos temas. ¿Estamos de acuerdo? Pero lógicamente es similar. Hay algunas pequeñas diferencias y luego vamos a generalizarlo el concepto. ¿Se entiende hasta ahí la idea? Sí. Entonces la idea es que tienen una tarea para el jueves que tiene que ver con 2 partes. Primero es terminar de hacer la llamada a esos 2 métodos, luego hacer estos 3 métodos, ¿sí? Y probarlos también. Se supone que no hay mucho que hacer ahí. Intenten hacer, obvio, la llamada a esos 2 y estos 3, ¿ya? Y luego el jueves vamos a hacer, digamos, ¿no? Ya cómo generalizamos este concepto, porque en vez de hacer 3 métodos, podría haber hecho uno nomás que haga lo de los 3, ¿no ves? ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Entiende. Para que entiendan un poquito. A ver, el método, en este caso estos métodos son procedimientos o funciones, estos 3 que voy a hacer. ¿Son procedimientos o funciones? Funciones. Son funciones. ¿Reciben parámetros? Podría ser la base. Por eso, en este caso, para estos 3 que estamos haciendo ahorita, ¿reciben parámetros? No. No, no necesita. Pero si hiciera uno solo que los reemplazara a los 3, ¿recibiría parámetros? Sí. Sería la base. La base. Entonces, si yo a ese método le envío 2, ¿qué me va a volver? Binario. Un Si le binario. envío 16, ¿qué me va a volver? Hexadecimal. Si yo le envío 8, ¿qué me va a volver? Entonces, el mismo algoritmo, simplemente que le envío ya un parámetro. ¿Ves? Y me sirve para los 3 en vez de hacer 3 métodos. ¿No ves? O ni siquiera para los 3, me puede servir para n bases, ¿no ves? En general. Entonces eso es lo que quiero que generalicemos la próxima clase, que creemos un método que nos sirva para cualquier base. ¿Estamos? Entonces, pero primero intenten hacer así los 3 sueltos y van a notar algunas dificultades y si las pueden resolver, se van a dar cuenta cómo podrían hacer algo
para generalizarlo. Si no, por supuesto, lo discutiremos un poco en la próxima clase y lo haremos, pero la solución es, por supuesto, bastante simple, ¿no? ¿Se entiende la idea o no? Sí. Sí. Ya, entonces esa es la tarea para la próxima clase. Vayan practicando, porque obvio, esto no termina acá. La próxima semana vamos a comenzar con otra clase que son cadenas, y cuando terminemos esa clase ya vamos a dar el primer parcial. ¿Están de acuerdo? Y si no están continuamente practicando, va a ser una masacre. Ingeniero, una pregunta. ¿No tenemos auxiliar? No sé, le consulté yo, me hacen acuerdo el jueves, pero ya consulté yo, ayer no me han dado la respuesta, digamos, ¿no? Voy a consultar al administrador del grupo, de los grupos ahí, porque en teoría yo sé que ya dieron en teoría exámenes, pero no ha aparecido hasta ahorita ninguno, que no sé quién lo habrá nombrado, pero normalmente cuando aparecen, digamos, vienen y se contactan conmigo, soy su auxiliar, tal día quiero conectarme, entonces aprovechamos en una de las clases, se conecta, fijan un horario y hablamos, pero hasta ahorita no hay nadie se ha asomado por acá a decirme por lo menos que es auxiliar, ¿no? Ya lo consulté con uno de los del centro, pero no me ha respondido si es que ya hay auxiliar o no, pero bueno, hágame acuerdo para que la próxima clase vuelva a insistir con ese tema, ¿ya? Ya, gracias. A ustedes nadie en el grupo sabe de auxiliar, porque a veces alguien sabe o quizás nosotros somos que si alguien también se entera de algún tema, nos avisa. ¿Alguien sabe del tema o nadie? No, El semestre no, pasado no. era Pablo Tardío, el auxiliar. Sí, pero cambian porque en teoría varían, ¿no? Pero no sé la verdad, pero nadie se ha conectado con ustedes o a los grupos de WhatsApp, ha mencionado algo sobre las auxiliaturas. No, nada. Nadie. Ya No, vamos a seguir insistiendo. A ver, usted está ya intentó averiguar también sobre ese tema, pero ahorita es medio complicado, las cosas no andan, por lo que no hay De cualquier manera, voy a hablar también con el jefe de carrera, a ver, voy a llamarle para ver si sabe en qué anda este tema. Ya, me hacen acuerdo, porfa, el jueves para poderle dar una respuesta, si es que ya me enteré de qué pasó con ese tema. Bien, entonces, eso es lo que queremos hacer. Adicional a eso, vamos a hacer 2 métodos más para los que ya lo hacen y lo van a hacer rápido y lo entienden bien y quieren un poco Hagamos la conversión a romanos también, a números romanos. Por ejemplo, si yo tengo un número, no sé, 537 y quiero convertirlo a romano, obvio, ¿sí? Que me devuelva así, digamos, ¿no? A números romanos, ¿no? ¿Se entiende o no? Señores. Sí. Sigue. Y la otra, a literal, ¿no? ¿Se entiende? Que me vuelva a romanos y a literal, así en palabras, ¿no? ¿Vamos? Sí, Sí. señor. En todos los casos, no es un brutal algoritmo, como algunos al comienzo puedan pensar, digamos, ¿no? Es un algoritmo Michi en realidad, digamos, ¿no? Unas cuantas líneas locas de código nada más. A romano es lo mismo que esto, son 3 líneas locas de código. A literal son más o menos unas 9 líneas de código, ¿ya? Pero igual, todo es posible, ¿no? Pero hay que pensarlo, por supuesto, ¿no?
No son brutales programas de cientos de líneas de código, algo por el estilo, ¿no? Como algunos pueden pensar en algún momento. ¿Ya? Son michis algoritmos básicos. Pero hay que pensar. Es cuestión de mejorar la lógica y darse cuenta cómo hacer. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero hagan estos tres, luego traten de generalizar ese concepto en un solo algoritmo y por supuesto luego vamos a ver cómo hacer estos que son un poquito más complejos que estos, digamos, ¿no? Cómo se los hace también, ya, para que los puedan hacer. Pero esa es la idea de los siguientes algoritmos que vamos a ir trabajando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo tenemos que implementarlo en Delphi? Sí, sí, primero lo hacen teóricamente, pues en papel y después lo implementan ahí, ¿no? Todos. Y ahora la idea es que no solamente se queden en papel, sino ya los vayan metiendo en la clase. Por eso dentro de un rato yo la voy a publicar la clase para que ya vayan aumentando de nomás ahí los métodos, ¿no? Y obvio, si tienen dudas, problemas, pregunten, ¿no? Para eso son las clases, para que pregunten, pero la mayoría de ustedes no preguntan nada. En teoría o son muy buenos o son lo contrario. ¿Vamos? Sí, sí. ¿Qué preguntas más, señores? Entonces, dentro de un momento yo voy a subir la clase número ahí al aula como parte del material y las pueden descargar. Los que no la hicieron o las que no lo tienen todavía, ¿no? ¿Preguntas antes que nos vamos? ¿Algo? ¿Nada? Era alguien escribió en el chat. Nada. Ya, perfecto. Entonces, el jueves le seguimos. Hagan esos ejercicios y pregunten el jueves. ¿Listo? Vamos a ver. Si entendieron, me lo tienen que mostrar todo el mundo. Digamos, ¿eh? Los ejercicios de Chito. ¿Ya? Entonces, el jueves nos vemos. Que estén bien. Dale, ingeniero.